Bueno, bienvenidos otra vez a la clase número 6. Hoy vamos a hablar de la Trinidad, un tema profundo. Este tema es tan profundo que vamos a tratar de comprender lo que más podamos en este espacio. Esto tiene tanto contexto, hay tanto por hablar de eso, que inclusive hay maestrías que se basan en la Trinidad. Hay estudios teológicos que son especializaciones que se basan en eso. Entonces, lo primero que tenemos que hablar sobre la Trinidad es que no vamos a comprender la plenitud de lo que significa la Trinidad. Ustedes saben que nuestro Dios, cuando todo fue creado, ¿ustedes creen que existía el tiempo? ¿Para Dios existe el tiempo? No. Dios tiene un cuerpo físico. ¿Ustedes creen que Dios antes de Jesús? Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿había algo físico antes de la creación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y había un espacio antes de la creación? No. La materia, el tiempo y el espacio fueron creados por nuestro Dios. Dios está por fuera de la materia, el tiempo y el espacio, ¿cierto? Porque nuestro Dios es trascendente, nuestro Dios es el origen último, Él es el principio de todo, absolutamente todo. Entonces, un ser como nuestro Dios, para poderse revelar a su creación como nosotros, utilizó una cultura, ¿cierto? Utilizó un idioma y utilizó palabras para explicar cosas que son prácticamente inexplicables. Entonces, ojo, no podemos entender la plenitud de la Trinidad. No podemos. Y las personas, creo que en la próxima clase vamos a ver algo de eso, y es que las personas que han intentado darle una explicación exacta a la Trinidad han caído en herejías por intentar explicar lo que no tiene explicación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dios sí nos dejó cosas que podemos saber acerca de la Trinidad. Él sí nos dejó pistas de cómo funciona la Trinidad. Él nos dejó cosas claras que podemos comprender. Lo que no podemos comprender ya se lo vamos a preguntar al Señor cuando estemos en su presencia, o ya lo vamos a saber en ese momento. Amén. Entonces recordemos que Dios en las Escrituras no nos dejó el conocimiento de todo, absolutamente todo. No, Él nos dejó lo necesario. Lo necesario se preservó para que le conociéramos. ¿Estamos claros ahí, cierto? Entonces, primera pregunta. Nos hemos preguntado a quién oramos, a quién estamos siguiendo, a quién confiamos nuestra vida. Esa es una pregunta, son preguntas muy importantes. A los cristianos nos juzgan porque supuestamente tenemos una fe que ciega, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes le han dicho eso, que tenemos una fe ciega, pero eso es una mentira. Tenemos fundamentos y razones lógicas para creer. Pero conocemos verdaderamente a quién oramos nosotros. De verdad. ¿Tenemos claro eso? Pues entonces vamos a estudiar lo que tiene que ver con la Trinidad. Primero, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es la palabra que mejor puede demostrar el concepto que sí está en la Biblia. La palabra como tal Trinidad no existe en las Escrituras, pero sí existe el concepto. O sea, se puede evidenciar que existe en las Escrituras esa figura de que Dios es tripartito. Es una palabra utilizada para tratar de describir lo que sucede. Es la que más se puede acercar, ¿cierto? Entonces, la forma tripartita en la cual Dios existe, en la cual Él subsiste, es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. ¿Listos?
Vamos a embarcarnos entonces en este viaje. Importante saber que hay, ojo, hay un solo Dios. Solo es un Dios. Eso es muy importante que lo empecemos a aclarar desde ahora. Un ser superior que todo lo sostiene. Un solo ser trascendente. Un ser creador de todas las cosas. Y eso lo hemos visto a través de las clases que hemos podido ver, ¿cierto? Hemos visto la clase de la Biblia, la vida de Jesucristo, el arrepentimiento, la fe, la oración, el plan de Dios para la familia, todo eso, ¿cierto? Y siempre hemos hablado de un Dios. ¿Sí o no? Un Dios. Hoy vamos a estudiar ese conocimiento que la palabra nos deja prever, que nos deja descubrir, y la confianza, y vamos a despejar esas preguntas de a quién oramos y a quién nosotros seguimos. ¿Listo? Ahora, ¿han visto esto en algún momento? Este dibujo. ¿Lo han visto en alguna parte por ahí? A veces lo ponen solamente en un triangulito, ¿cierto? Miren, de todas las metáforas que tratan de utilizar para describir la Trinidad, creo que es la que más se puede acercar, ¿cierto? Porque por ahí utilizan esa metáfora del huevo, que la yema, que la cáscara y la clara, que más he escuchado yo por ahí. Un poco de metáforas, como para demostrar que Dios es uno, pero esas metáforas se quedan demasiado cortas y traen muchas inconsistencias. Pero cuando hablamos de ese triángulo, nos acercamos mucho a lo que podemos ver de la Trinidad y lo que la palabra nos deja. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de Dios, no podemos pensar en que tenemos un Dios de tres cabezas. ¿Quiénes dicen que tenemos un Dios de tres cabezas? No sé si lo han escuchado. Los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos suelen decir que tenemos un Dios de tres cabezas porque ellos no creen en la Trinidad. No se trata de eso. Ni es una trilogía, como también llaman nuestra fe los mormones. Ellos creen que creemos en tres dioses diferentes. Y no es así. Como les dije, ellos piensan de esa forma porque han querido darle una explicación a esto de la Trinidad. Es tan complejo que han llegado hasta manipular las escrituras para poder sustentar lo que piensan y como esquivar el problema que tenemos en las escrituras. Y ya vamos a ver cuál es esa dicotomía, esa dificultad para poder entender, ¿cierto? Entonces, Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Tres personas, ojo con esta palabra, coeternas. Los tres, vienen de la eternidad. La palabra eternidad es muy compleja de no alcanzar a comprenderla, ¿cierto? Porque para nosotros todo tiene un comienzo, todo tiene un final, todo tiene un inicio, ¿cierto? Pensar en la eternidad, o sea, desde siempre hacia el pasado y desde siempre hacia el futuro, o sea, sin tiempo. Recuerden que Dios no tiene tiempo. Él es creador del tiempo, o sea, Él está por fuera del tiempo. Esa es la eternidad, es otra cosa tremenda. Miren, coeternas, separadas pero siempre unidas, o sea, son tres personas separadas pero siempre unidas. ¿Unidas en qué? Unidas en propósito, unidas en pensamiento, enlazadas en todo. Son independientes, pero totalmente enlazados. ¿Listo? Ojo con eso, Dios no es lejano, Dios no es abstracto, como si lo muestran algunos creyentes. Dios es personal, Dios no es simplemente una fuerza, ¿cierto? Dios es personal. ¿Qué quiere decir personal? Ya más adelante lo vamos a ver. Dios no es impersonal. Dios se revela a la humanidad, hace parte de la humanidad y Él quiere interactuar con la humanidad. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? La enseñanza de la Trinidad va más allá del alcance de la mentalidad humana. Es lo que yo les decía ahorita. Miren, por ejemplo,
Bueno, quiero hacerles una aclaración, no quiero saltar más de ahí sin hacer la aclaración de personal. Quiero que lo hagamos desde ya. ¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de personal? ¿Qué quiere decir eso? No es una persona como nosotros pensamos en persona humana. No es así. Cuando hablamos de persona estamos hablando de ciertas características que lo hacen personal, ¿cierto? Entonces son características como la capacidad para tener relaciones, la voluntad, tener voluntad, ¿cierto? La capacidad para comunicarme con otro, esa capacidad de autoconciencia, porque ustedes saben que también hay seres que tienen la capacidad de relacionarse, pero no son autoconscientes de sí mismos, de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo, los animales pueden tener capacidad de relacionarse, pero ellos no son autoconscientes en muchos aspectos. Se quedan muy limitados en esa autoconciencia. Tienen una autoconciencia muy corta, ¿cierto? Nosotros podemos comprender y autoevaluarnos en muchos sentidos. Eso nos hace personas. Lo mismo que pasa con nuestro Dios. Dios también tiene esa capacidad de autoconciencia, diría yo, y dirían muchas personas que estudian eso, y podríamos afirmarlo según las Escrituras, que Dios es el modelo de persona perfecta. O sea, Él es la máxima plenitud de ser persona, de ser personal, ¿cierto? No persona humana, sino de ser personal. Él está en su máxima plenitud. Entonces, miren, una frase que dijo, más adelante vamos a volver esto, es más, lo voy a dibujar por acá para que lo tengamos por aquí. Ojo, yo no soy bueno dibujando. Ahí me perdonan. Vamos a explicar un poco esto ahorita. El Padre, Espíritu Santo, es Espíritu Santo, bueno, para que lo tengamos ahí, claro. Hijo. Y por acá hay unas lineecitas que dicen que no, que no es. No es. No es. ¿Qué quiere decir esto? No es porque más adelante lo vamos a ver. Y es, bueno, me falta aquí Dios. Dios. Listo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué hace el Padre? Más adelante lo vamos a profundizar, pero el Padre, ¿qué hace? El Padre crea, ¿cierto? ¿Qué hace el Hijo? El Hijo transforma. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu transforma y el Hijo redime, ¿cierto? Ahí vamos. Miren lo que dijo el misionero, no lo tenía, se salta. El misionero y maestro Juan Wesley expresó lo siguiente: muéstrame al lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré a un hombre que pueda comprender a un Dios trino. Trino es lo mismo que triuno, también se le puede llamar triuno. Isaías 55:8 lo expresa: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que queramos, lo que les estaba explicando ahorita, por más que nosotros nos esforcemos y escarbemos y saquemos teorías y lo que sea, llegamos a un punto en el que no podemos continuar. Debemos afirmar lo que afirman las Escrituras. No jalemos las Escrituras hasta un punto que se acomode a lo que nosotros queremos pensar. Debemos basarnos en lo que dice
claramente en estas escrituras. Amén. Entonces podemos conocer a Dios no de una forma plena, pero sí suficiente. Eso es muy importante. No de forma plena, pero sí de una forma suficiente. Listo. Vamos a ver entonces el origen. ¿De dónde salió este tema de la Trinidad? El origen. Este tema de dónde surgió. Ustedes saben que la iglesia empezó con personas poco estudiadas, ¿cierto? Solo habían pocas personas que tenían estudios y la suficiente capacidad para analizar cosas como esta. Y una cosa muy importante, recuerden que los primeros años, bastantes años, diría yo, que hasta el siglo 200 aproximadamente, incluso hasta el siglo 300, la iglesia fue perseguida, ¿cierto? Y después de Constantino aún más, después hubo otra oleada de persecución a los cristianos. Pero casi siempre los cristianos han estado en persecución, ¿sí o no? Entonces ellos no tenían mucho tiempo como para pensar en estas cosas. Los primeros cristianos estaban enfocados en otras cosas, aunque era un concepto en las escrituras, y ellos lo tenían muy bien marcado. Entonces, no había la necesidad de discutir eso, ¿cierto? Simplemente hablaban de Dios, y hablaban de Jesús, y ellos entendían que estaban hablando de Dios, y hablaban del Espíritu Santo, y también entendían que estaban hablando de Dios, pero nunca se habían puesto a ponerlo como una doctrina como tal, porque no había la necesidad. ¿Cuándo surgió la necesidad? Si alguien sabe. ¿Cuándo surgió la necesidad de hablar de eso? Están pasteleando. Miren, a medida que fue creciendo la iglesia, también empezaron a surgir herejes, personas que malinterpretaban las escrituras. Entonces empezaron a surgir movimientos que hablaban de las escrituras. ¿Me escuchan ahí atrás? Sí, vamos a seguir así. Hablaban de las escrituras de forma diferente, ¿cierto? Malinterpretaban lo que yo les decía ahorita, empezaban a jalar las doctrinas y a jalarle a la Biblia argumentos que la Biblia no tenía, para tratar de explicar. Entonces empezaron a surgir esos herejes, y por lo tanto, lo que causó fue que los que tenían la doctrina correcta analizaran esas falsas doctrinas, esas herejías, y de ahí empezaran a cuestionar muchas de las cosas que ellos ya tenían como que daban por sentadas. Dentro de eso entonces se formalizó la doctrina de la Trinidad. En el año entonces 215 vemos a un señor muy importante para el cristianismo. Se les llama uno de los padres de la fe, uno de los padres del cristianismo, perdón. Padres de la iglesia. Hay varios. De los primeros siglos hay varios, pero uno de ellos es, ojo con ese nombre, Quinto Séptimo Florente Tertuliano. Quinto Séptimo, póngalo en Tertuliano. Listo, dejémoslo Tertuliano. Dejémoslo Tertuliano. Tertuliano era de Cartago. Ojo, Tertuliano era de Cartago, de la zona norte de África. De ahí era Tertuliano, uno de los mayores exponentes y teólogos del cristianismo. Entonces, Tertuliano, conocido como el padre de la teología latina, el papá de Tertuliano fue un centurión romano, y fue el primero en establecer ese término, fue el primero en hablar sobre ese término. Él lo llamó trinitas en latín, trinitas, que significa Trinidad, indicando que el Hijo, el Espíritu y el Espíritu participaban, ojo, participaban de esa deidad del Padre. El primero en sacar ese concepto. Se apagó, yo creo que la batería. Fue el primero entonces a hablar de eso. En el año ya 325, ¿qué sucedió? ¿Han escuchado hablar del Concilio de Nicea en algún momento? Nunca lo han escuchado. Eso fue uno de los, diría yo, que de los concilios más importantes para nosotros, porque en este concilio se reunieron a debatir precisamente una de las herejías más importantes de esa época, que estaban tergiversando
la fe. El concilio de Nicea. Bueno, primero, ¿qué es concilio? ¿Qué es un concilio? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de concilio? ¿Cómo? Bueno, por aquí hablamos del Concilio Vaticano. Cuando hablamos de concilio es como una asamblea, ¿cierto? Como una reunión entre líderes. Eso fue se le considera el primer concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Ecuménico es como universal, de toda la cristiandad, ¿cierto? Esto solamente se dio en estos primeros siglos, familia, porque ya después el cristianismo se esparció tanto y empezaron a surgir tantos líderes que pues hoy en día es imposible decir que todos los líderes cristianos se van a reunir, ¿cierto? Pero esto fue el primer concilio reconocido, importante, ecuménico, que abarcaba toda la cristiandad, todos los líderes cristianos de esa época. ¿Listo? ¿Dónde se dio el concilio? Pues en Nicea, ¿cierto? En Nicea. Esa es una ciudad que se llama así. ¿Qué se discutió? ¿Qué salió del concilio de Nicea? Bien, del concilio de Nicea salió un credo que ustedes pueden ingresar a internet y buscar el credo niceno. Y ahí les van a salir el credo de Nicea. Les va a salir cuál fue la conclusión de eso. Pero una de las cosas más importantes o la más central es que se declaró que Cristo Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. Se afirmó la deidad de Jesucristo en este debate, en este concilio. Años más tarde, en el 381 después de Cristo, el concilio de Constantinopla. A este concilio, lo que salió de este credo se le llama el credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Eso parece un trabalengua, ¿cierto? Pero es súper importante. Miren, este concilio, ojo que este concilio, el de Constantinopla, fue aún más conciso, más, ¿cómo se le podría llamar? Fue más preciso en las conclusiones que sacaron, y el credo niceno se complementó, se afirmó, ¿cierto? Se confirmó en el de Constantinopla, se confirmó la divinidad del Espíritu Santo y se formalizó la doctrina final de la Trinidad, ¿cierto? Ahí fue donde se formalizó como tal, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Fueron reuniones súper importantes. Miren, alrededor de esto hay mucho que podemos aprender, pero mucho. Hay escritos de puño y letra de lo que sucedió allá, de las personas, de los ponentes. Ahí están los escritos de los padres de la iglesia, de los apologistas de la iglesia que estuvieron defendiendo la fe y de esas herejías. Si ustedes se ponen a estudiar esto, se van a dar cuenta que las herejías de ese tiempo son prácticamente las mismas que vemos hoy. Muchas personas, como no saben de esto, volvieron a las mismas herejías y han sacado las mismas conclusiones. Es increíble. Miren, entonces sabemos que este concilio o esta asamblea o esta reunión fueron por esas autoridades religiosas universales de toda la cristiandad conocida, y que habían iglesias de Europa, habían iglesias de África, habían iglesias de Medio Oriente. Mejor dicho, fue algo espectacular. Ahora entremos a la Trinidad como tal. Vamos a ver la Trinidad como tal. De acuerdo a la enseñanza bíblica, familia, de acuerdo a la enseñanza bíblica, cuando hablamos de persona, que es lo que yo les decía ahorita, no estamos hablando de persona como humano. Y yo espero que eso se nos quede, por eso se lo repito tanto, ¿cierto? Porque cuando tenemos que, aunque utilizamos esos conceptos humanos para definir esto, tenemos que entender la diferencia completamente. ¿Habrá alguna diferencia entre la persona de Dios y nosotros? Obviamente, ¿cierto? Obviamente, somos diferentes, somos hechos a imagen y semejanza, pero tenemos mucha diferencia. Una de esas diferencias, diría yo que una de las más importantes es la trascendencia, ¿cierto?
Dios es un ser trascendente, lo cual quiere decir lo que yo les decía ahorita, que Él es el principio último, que Él trasciende a todas las cosas, que Él no está encerrado en absolutamente nada de la creación, Él está por fuera. Algo para que nos quede más claro. Por ejemplo, el que inventó los computadores. El que inventó los computadores está aquí metido dentro del computador moviendo todas las cosas ahí adentro. ¿Cierto que no? Él está por fuera. Es lo mismo que nuestro Dios. Dios creó, pero Él está por fuera de esa creación. Aunque Él se acerca a la humanidad y entra y interactúa con nosotros y participa con nosotros de muchas cosas acá, pero Él está por encima de todas las cosas creadas. Amén. Yo espero que con eso nos quede exactamente claro. Vamos a hablar de una palabra muy importante que vamos a utilizar, esencia. La palabra esencia. La doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios, ¿cierto? Pero que es uno en esencia, es uno en sustancia. Ojo con esas dos palabras. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Son palabras que utilizamos para describir cosas terrenales, ¿cierto? Cuando hablamos de esencia, hablamos como de qué se nos viene a la mente, como de un perfume, ¿cierto? Como de algo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos sentir, lo podemos oler, ¿cierto? Esto no es exactamente lo que funciona con Dios. Cuando hablamos de esencia, también podemos hablar de algo que es central. Por ejemplo, la esencia de algo es el centro de algo, ¿cierto? La esencia de un discurso, pues es el mensaje central que se quiere transmitir. O la esencia, cuando la comparamos como con sustancia, cuando hablamos de sustancia, hablamos es como de algo como de algo líquido, ¿cierto? Como como de algo viscoso o algo así, un líquido. Entonces son palabras que utilizamos para hablar de algo que no podemos explicar. Siempre nos quedamos cortos en el lenguaje, pero entonces hablamos de que son tres personas totalmente diferentes con una esencia, o sea, con un centro, y los tres son uno, una sustancia, ¿cierto? Coiguales, coeternas, inseparables, interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres saben lo que están pensando, lo que está sucediendo, lo que van a decir, ellos tres lo saben. Ojo, cuando hablamos de esto, es que aquí nos iríamos por un lado muy amplio también que no podemos abarcar hoy. Pero cuando hablamos de la eternidad, de la Trinidad, de la coexistencia, en el Hijo sucede algo muy especial, y es que Él vino a la tierra y se encarnó. ¿Sí o no? Mientras Él no había venido a la tierra, no había problemas con la Trinidad. Pero cuando Él vino a la tierra, empezamos a pensar, bueno, y entonces, ¿el que fue crucificado fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, y entonces, una cantidad de preguntas que surgen alrededor de esto. Pero esto fue un evento especial en la historia. El Señor vino, cumplió su misión, siendo 100% hombre y 100% Dios. 100% humano y 100% Dios. Eso a nosotros nos puede volar la cabeza y sería un tema diferente de conversación, ¿cierto? Sería un tema totalmente diferente, pero profundo también. Pero ahí les dejo la inquietud para que investiguen. Inseparables, con una misma esencia divina y el mismo ser. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, vamos a pararnos en este momento, vamos a ponernos de pie un momentico para que nos activemos un poco, porque esto es un poco pesado, ¿cierto? De digerir y de hablar. Vamos a estirarnos un poco, vamos a alzar nuestras manos. Los que están virtuales también lo pueden hacer en su casa, para que tratemos de activarnos un poco. Listo, entonces, la Trinidad. Ya se pueden sentar, o si quieren se pueden quedar de pie escuchando lo que falta echar. Bien, recordemos que la Biblia fue escrita por santos hombres inspirados. ¿Por quién? ¿Inspirados por quién de la Trinidad? El Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo.
Y es un libro que da testimonio de Dios y de quién, del Salvador, ¿cierto? Si ustedes notan toda la Biblia, el gran tema de la Biblia es la redención, el sacrificio, ¿cierto? Ese es el gran tema de todas las escrituras. Entonces, ¿qué significa? Ojo que eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Por ahí no lo tenemos. 1 de Pedro 1:21. Juan 5:39. No podemos leer todas las citas que les voy a dar, pero las pueden apuntar. 2 de Pedro 1:21 y Juan 5:39. 1 de Pedro 1:21 y Juan 5:39. Entonces, ¿qué significa que la palabra Dios se exprese en plural más en las escrituras? La palabra Dios en plural se menciona más de 2500 veces. ¿Cuál es esa palabra en plural? Esta palabra la han escuchado obviamente, ¿cierto? Elohim. Elohim. Se utiliza para referirse a Dios en plural. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, ¿cierto? Entonces dice, en muchas partes de las escrituras dice, y dijo Elohim. Esta palabra es para hablar de Dios en plural, como nosotros, como somos Dios, nosotros vamos a crear, ¿cierto? Eso es importante, muy importante y muy relevante. Dios se refiere a sí mismo con el pronombre nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de Génesis? Y hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando Dios, cierto? Pues él estaba hablando. Yo no sé, familia, no entiendo cómo hay personas que pueden negar la Trinidad. Si desde la primera hoja, desde los primeros versículos, estamos viendo pistas acerca de esa Trinidad, de esa comunidad. Entonces, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa Elohim? Dios plural. Entonces dijo Dios plural, ¿cierto? En comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si el creador Elohim en hebreo que hizo a la humanidad si hubiese referido solamente a Dios en singular, ¿cómo creen que hubiera sido? Voy a hacer al hombre, ¿cierto? Hubiese sido una escritura totalmente diferente. Hubiese sido, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, no a nuestra imagen y semejanza. Eso es algo muy importante. La Biblia dice en Colosenses 2:9, ¿hacen eso ahí? Colosenses 2:9 y 10. ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿Cómo? Listo, igual ahorita lo vamos a volver a ver. Entonces dice Colosenses 2:9 a 10, porque en él habita completamente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién estaban hablando ahí? Si estamos hablando de Colosenses, ¿es un libro de qué área de la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está Colosenses? Sí, sí se están aprendiendo los libros de la Biblia, de memoria. Ojo. Colosenses, ¿es una carta escrita por quién? El apóstol Pablo. Amén. Miren, en él habita la plenitud de toda la deidad, ¿cierto? Dice Colosenses. ¿Cómo dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de naturaleza divina, ¿cierto? Sabemos eso. Estamos hablando de la naturaleza divina. Cuando nos referimos a una deidad, de esos dioses falsos que hay por ahí, estamos hablando de que tiene una naturaleza diferente, que es divina, ¿cierto? Es la naturaleza de un ser supremo, de un ser creador, de un ser trascendente, que es lo que estamos hablando aquí. Y ese versículo nos dice que la deidad plenamente estaba en Jesucristo. ¿Han escuchado que hay personas que dicen que Jesús no era Dios? No entiendo qué hacen con este tipo de versículos, ¿cierto? ¿Cómo los interpretan? Es complejo. Veamos entonces con el Hijo. Vamos a ir viendo eso. Mira, el de Colosenses. ¿Le van a tomar foto al de Colosenses? Los que toman foto.
Listo. Ya hablamos de Elohim, ya les expliqué todo eso, ¿cierto? Dios es el único Elohim. Dios es el único ser supremo, trascendente. Los demás son ¿qué? Esos dioses que nos hablan las escrituras son simplemente creaciones de madera, de piedra, que no tienen ningún poder. Ahora, la deidad del Hijo. Vamos a probar la deidad del Hijo en diferentes aspectos, por sus nombres, por sus atributos y por su igualdad en la Trinidad. Entonces, por sus nombres, Hijo del Dios viviente. Ese está en Mateo 16, 16, ahí están las citas bíblicas, y 26, 61. Como Dios también, es reconocido como Dios. Hebreos 1.8, no sé si lo tienen ahí, Hebreos 1.8, como Dios. Como Señor. ¿Cuántas personas le llamaron Señor a Jesús? Muchas, ¿cierto? Pero Señor, para nosotros esa palabra Señor es algo como muy común, ¿cierto? Porque nosotros vemos a cualquier persona, ¿cómo está Señor? Buenas tardes o buenos días, ¿cierto? Utilizamos esa palabra muy diferente. Los judíos utilizaban la palabra Señor de una forma muy específica, no como una palabra gentil, no. Ellos le llamaban Señor, era al que tenía el poder sobre ellos. Señor era como llamarle ustedes saben que en ese tiempo la esclavitud era muy fuerte, entonces le llamaban Señor a su dueño, al que los gobernaba, a su rey, a la persona que los gobernaba. Eso es muy importante tenerlo. Y está muy ligado al tercer punto, que es Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19 y 16. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, ellos llamaban a Jesús como el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los reyes, de todos los señores. Eso quiere decir que identificaban en él un gobernante supremo, superior a cualquiera. ¿Listo? Ahí lo vemos en su deidad probada por los nombres que le decían. Aquí faltan, o sea, no son los únicos, faltan. Hay uno muy importante que era el Hijo del Hombre, pero ese tendríamos que profundizar mucho más en Daniel 9 y en otras partes de la Biblia donde le llaman el Hijo del Hombre, que es uno de los nombres más representativos de la deidad de Dios a la hora de demostrar su deidad. Bueno, probada por sus características. Omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? Todopoderoso, ¿cierto? Eso lo demostró Jesús en muchos aspectos. En Mateo 28, 18 podemos ver parte de eso, que puede hacer todo. Omnisciencia. En Juan 1:48, omnisciencia es que todo lo sabe, puede saber todo. Omnipresencia, ¿qué es omnipresencia? Está en todo lugar, ¿cierto? Al mismo tiempo. Ahí eso lo podemos ver, no sé, me encantaría que leyéramos todos los versículos y pudiéramos profundizar, pero no podemos hacerlo. Mateo 18:20. Vida, o sea, vida como fuente, ¿cierto? Como fuente de la vida, como origen, en Juan 1:4. Verdad. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdad es como lo único cierto, real en toda la creación, en toda la existencia, ¿cierto? Él es la verdad. Él personifica la verdad. O sea, él no dice verdad, él es la verdad, ¿cierto? Inmutabilidad es otro de los aspectos. Inmutabilidad, ahí está explicado, que no puede cambiar, Hebreos 13:8. Probada por la igualdad. Igualdad en la Trinidad. Igualdad en la Trinidad. Con el Padre, eso lo podemos ver en Juan 10:30. Ese sí me gustaría que lo leyéramos, Juan 10:30. Dice lo siguiente:
Yo y el Padre, uno somos. Más claro, es imposible, ¿cierto? Si se quieren aprender un versículo de la Biblia, ese es. Juan 10:30, solo dice eso. Yo y el Padre, uno somos. Con el Padre. Y también con el Espíritu, con el Padre y el Espíritu Santo, Mateo 28:19, para que lo podamos estudiar. ¿Listo? Ahora, vámonos para el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Listo. El Espíritu Santo, su deidad, su personalidad. Ojo, vamos a hablar del Espíritu Santo por la personalidad. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Entonces hay muchas tendencias teológicas que tienden a hablar de él como una fuerza impersonal, como si fuera, no sé, un gas o algo así. No, él es una persona de la Trinidad y es un error tratarlo como algo diferente. No es simplemente una fuerza. ¿Listo? Tengámoslo muy claro. Entonces, ¿cómo podemos probar esa personalidad y esa deidad del Espíritu Santo? Por esas características. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Es inteligente. 1 Corintios 2:10 al 11. Tiene sentimientos. ¿Han escuchado hablar de que el Espíritu Santo se contricta? ¿Cierto? Él se contricta, él se pone triste. Tiene sentimientos. Tiene voluntad. En 1 Corintios 12:11. Saben que es voluntad, ¿cierto? Que toma decisiones. Tiene un propósito. Él toma decisiones y tiene un propósito claro. O sea, tiene capacidad de decisión. Enseña y recuerda. Enseña y recuerda. Juan 14:26. Enseña y recuerda. ¿Recuerdan el caso en el que Pablo en Hechos iba para una ciudad y el Espíritu Santo le dijo, hey, no, por allá no? ¿Cierto que sí? Él toma, enseña, recuerda, muestra el camino y lo sigue haciendo. Guía, lo mismo que les hablaba de Pablo. En Romanos 8:14, guía, da dirección. Y algo muy importante, el Espíritu Santo comisiona. Es el Espíritu Santo el que comisiona, el que entrega misiones, ¿cierto? El que comisiona, le entrega las misiones a alguien y acompaña en esa misión, ¿cierto? Es el que comisiona. Por los nombres, que lo muestran haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Al Espíritu Santo a veces de pronto no lo mencionan, pero sí muestran su obra, ¿cierto? Lo que Él hace. Y hace cosas que solamente Dios podría hacer. ¿Qué solamente Dios podría hacer? Milagros que se salen de lo natural, ¿cierto? Cosas que salen totalmente de lo que pasa naturalmente en el mundo. Y eso lo vemos ahí en Romanos, ahí están, ¿cierto? Romanos 8:15 y en Juan 14:16. ¿Cierto? La deidad del Espíritu Santo está asociada a un plano de igualdad. Ojo, los tres están asociados a un plano de igualdad completo con las personas de la Trinidad. No es que el Espíritu Santo sea menor, no, tienen funciones a veces diferentes. Entonces, con el Padre y el Hijo. Con el Padre y el Hijo, eso lo podemos, yo creo que no sé si tienen el espacio ahí en la hojita. Con el Padre y el Hijo, en 1 Corintios 6:11. Mateo 28:19. Hechos 5:3 y 4. 5 del 3 al 4, perdón. Y 2 Corintios 13:14. ¿Estamos bien?
Es complejo, ¿cierto? Es complejo tantas citas bíblicas porque es un tema y necesitamos dejarle todas las bases para que lo tengan bien, bien, bien claro. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos ahí? Bueno, ¿será que nos paramos? Está perfecto. Miremos los tres cómo cooperan, cómo trabajan los tres, siendo uno, ¿cierto? El Padre es quien engendra, ¿cierto? Es el Padre quien engendra al Hijo. El Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es aquel que procede del Padre y del Hijo. Ojo, procede del Padre y del Hijo no es como creación, como que ellos lo crearon, no. Ellos funcionan así, ojo. Miren, aquí hay algo muy importante que tenemos que dejar claro y es algo parecido al versículo que habla de que las mujeres sométanse a sus maridos, ¿cierto? Ojo que la diferenciación de funciones no altera la importancia y cuál de ellos es superior o inferior, no. Cuando hablamos de proceder estamos hablando de una función, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo está en función del Padre y del Hijo. ¿Listo? A Dios, miren lo que dice aquí, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso lo vemos en Juan 1, 1 al 18. Ustedes saben que la Biblia es una revelación progresiva, ¿cierto? Empezó en Génesis y faltaba mucha historia. Nosotros hoy conocemos la historia completa, ¿sí o no? Pero la historia en las escrituras fue revelándose poco a poco con más detalles hasta llegar a la plenitud de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos que Dios se le presentaba a personas en el pasado, han leído esas partes de las escrituras, a Moisés, a Salomón, ¿a quién? A Abraham, quien personificaba a Dios en ese momento, quien se presentaba, si ustedes notan, siempre era alguien llamado el ángel del Señor, el ángel del Señor. Teológicamente se cree que esa era una representación temprana de Jesús, de Jesucristo, una cristofanía se le llama. Cuando Jesús vino a la tierra es la representación visible del Dios invisible, porque Dios es ¿qué? Espíritu, y Él estaba por fuera de la creación, Él tuvo que intervenir y venir y encarnarse, ahí es cuando lo llamamos engendrado, ¿cierto? Por el Padre, unigénito. Eso es importante. Afirmar que Jesús como Dios encarnado es la revelación definitiva del Padre. Él es la revelación completa de quién es el Padre. No sé si han visto esa conversación con los apóstoles que ellos le decían, Señor, muéstranos al Padre. Y Él les dijo, ¿cómo así? Es que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí o no? Primera de Pedro. Listo. Primera de Pedro 1, 2, 6 y primera de Pedro 1, del 2 al 6. Y primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Primera de Pedro 1, del 2 al 6. Y primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Dice algo así, según el propósito de Dios Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí ven? Ahí están los tres en uno, obrando, teniendo la misma misión. El Padre destina la salvación del hombre. El Padre destina la salvación del hombre, el Hijo salva y perdona por su sangre a través del Espíritu Santo que santifica. ¿Sí ven ahí la obra?
Se lo voy a volver a repetir. Espabilémonos. Se lo voy a volver a repetir. El Padre destina la salvación del hombre, ¿cierto? Planifica y ordena y es el que planea todo esto. El Hijo salva y perdona por su sangre, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo santifica. ¿Sí o no? En conclusión, vamos a concluir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso, ojo que ese versículo está en la tarea, si lo pueden ver ahí al final. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tremendo. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de los tres, siempre hay diferencias en las escrituras. Eso lo tenemos que tener muy claro. Teniendo clara esa clase, entonces, yo creo que vamos a poder ver muy claramente la próxima clase acerca de las doctrinas. ¿Listo? Tratemos de estudiar lo que más podamos y como tarea vamos a memorizar esos versículos bíblicos. Un placer, muchas gracias por la atención. Sé que es pesado este tema, pero vamos con toda.